Hola, buenas tardes. Continuamos con este ciclo de conferencias entrevistando a los profesores del Departamento de Química. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar al doctor Marcelo Galván. Eh, es profesor del Departamento de Química y antes de empezar la entrevista me voy a permitir hablar de su carrera académica. El profesor Marcelo Galván Espinosa estudió la licenciatura de Química en la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo el grado de doctor en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM en 1988 y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el periodo de 1991 a 1993. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nombramiento de Investigador Nacional Nivel 3 y es profesor titular C, adscrito al área de Fisicoquímica Teórica del Departamento de Química de la UAM de Ixtapalapa. Sus líneas de investigación han sido: 1. El estudio de la estructura electrónica y reactividad de moléculas y biomoléculas. 2. Absorción de átomos y moléculas en superficies metálicas. 3. Estudio de coeficientes de respuesta en modelos dependientes del spin. 4. Estudios de dinámica molecular ab initio. 5. Estructura electrónica de materiales para el almacenamiento de energía. El profesor ha graduado a una gran cantidad de alumnos de posgrado, alrededor de 10, todos ellos del posgrado de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa. Ha publicado más de 60 artículos de investigación en revistas de circulación internacional con arbitraje estricto. Por supuesto, también ha sido árbitro de muchas revistas de reconocido prestigio, por mencionar solamente alguna de ellas, el Journal of the American Chemical Society o el Journal of Physical Chemistry A y B. También ha sido evaluador académico del CONACYT, en el cual ha evaluado proyectos de investigación, programas de posgrado, programas de frontera de la ciencia y laboratorios nacionales. En el ámbito internacional ha sido evaluador de proyectos de investigación para los gobiernos de Chile y de Colombia. Actualmente es miembro de la Sociedad Química de México, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la American Chemical Society. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, doctor. Un placer. No, al contrario, gracias a ti por hacer esta labor importante para el departamento. Bueno, para empezar la entrevista, doctor, hemos visto que usted empezó la carrera en la UNAM y luego hizo el doctorado, en la UNAM y luego hizo el doctorado en la UAM. Quisiera contarnos cómo es que llegó a la UAM. Sí, claro, fue una circunstancia particular. Yo estaba en ese momento estudiando la maestría en la UNAM y acababa de cambiar de asesor por una circunstancia desafortunada de la muerte de mi asesor de maestría y mi nuevo asesor era el doctor Gásquez. Entonces, estaba yo un día en las vacaciones viendo el periódico y vi una convocatoria abierta para una plaza en la UAM. Era una plaza de profesor asistente que pues más o menos pensé que podía cumplir con el perfil. Me apunté, pues no tenía empleo en ese momento, estaba yo estudiando la maestría y posteriormente, después de ya haber metido mis papeles, el doctor Gásquez, como era mi asesor y él estaba pensando en mudarse a la UAM para hacer un sabático, pues me comentó eso y yo le dije, pues mira, yo acabo de meter una solicitud para ver si pega en un concurso de oposición y la cosa marchó y funcionó muy bien. Afortunadamente, sí gané la plaza y bueno, pues estuvo desde entonces estoy ahí. Y bueno, fue curioso porque finalmente el día del examen de oposición eh, hicimos el examen el mismo día, el doctor Gásquez y yo, por circunstancias de cómo se planearon las cosas para el departamento. Pero bueno, sí, así llegué, pues viendo una convocatoria y con una invitación del doctor Gásquez para venir aquí a la UAM. O sea, Bueno, así fue como llegué. pues diría que nosotros fuimos los ganones cuando usted ingresó al Departamento de Química de la UAM. Y bueno,
tiene ya muchos años trabajando en la universidad, desde que estudiaba la maestría, como acaba de comentar hace un momento. Quisiera contarnos alguna anécdota de la UAM, no sé, alguna personal, con los alumnos, la que usted prefiera, o cuando era estudiante. Pues bueno, de la UAM, pues sí, obviamente después de casi 40 años, pues tendría muchas anécdotas, pero me gustaría mencionar una que me parece que a mí me hizo ver el espíritu, pues, de grupo en la UAM. Y fue justo cuando yo llegué a trabajar a la UAM, ya habiendo pasado el examen y todo, yo me ubiqué en un cubículo donde no había nadie, estaba ahí completamente, no había nadie ni nada, ¿no? Era nada más había un escritorio, un área muy grande y desde luego existía el área de química cuántica de una forma medio, pues todavía tenía resabios de que había sido un área hecha para el laboratorio. Y en algún momento dado ya estando trabajando en la UAM, o sea, se vio la oportunidad que se iba a remodelar, y entonces tenían que sacar todo aquello y demás, pero no había material suficiente para construir adentro los cubículos, entonces estaba desmantelando otra zona de la universidad y había como de reciclado, pues cancelería y esas cosas, y recuerdo muy agradablemente todo el grupo de trabajo ahí con el doctor Gásquez a la cabeza, moviendo toda la cancelería que todavía hoy está ahí, pues formando parte de los cubículos del área de lo que hoy es química cuántica, ¿no? Y sí me pareció todo mundo cargando pedazos de cancel, vidrio y demás de forma colectiva para construir nuestros cubículos, ¿no? Los que finalmente ocupamos. Eso afortunadamente ya no se da hoy, la institución creo que ya construye los cubículos y más o menos se planean esas cosas, pero en ese entonces pero fue muy entretenido tener esa labor colectiva como muchas otras que hemos tenido ahí. Oh, pues muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y sobre todo, efectivamente, ¿no? Demuestra el valor del trabajo en equipo y cómo podemos reciclar y utilizar cosas que parece que ya no funcionan y siempre van a funcionarle a alguien más. Ahora un poquito pasando a su labor como docente, ¿nos podría contar qué es lo que más disfruta de la docencia? Pues bueno, yo veo a la docencia en dos niveles, ¿no? Por un lado, la docencia frente a grupo y la docencia, pues, con los alumnos que comparte uno más tiempo en el posgrado, con los alumnos de posgrado y demás. Del primer tipo de docencia, realmente lo que más me gusta o lo que más disfruto es el ambiente que hay pues en las UEAs que nosotros impartimos para la división de ciencias básicas y a veces de apoyo a ciencias biológicas de la salud, donde uno tiene posibilidad de contactar gente joven con intereses y perfiles muy diversos, ¿no? Los que van a ingeniería, los que van a matemáticas, los que van, pues, a química también, desde luego, a biología. Y entonces esa diversidad en el salón de clases es realmente gratificante, ¿no? Porque uno puede ver intereses muy diversos y perfiles muy diversos. Y yo creo que una de las riquezas que uno tiene y la ventaja que uno tiene como profesor de interactuar con gente joven es toparse con esos perfiles diversos, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho, interactuar con esos perfiles diversos. Y a nivel de, de pues de la docencia más en términos de alumnos de posgrado, pues yo creo que lo que más me gusta es esa posibilidad de a lo largo de un periodo largo de tiempo, traslocar a personas que originalmente tienen un interés en un tema y verlos avanzar y terminar un doctorado y volverse expertos en ese tema. Y creo que esa es de las cosas que más me atraen y ver, ¿no? Hay personas que viniendo de un perfil X llegan a un perfil y se transforman, ¿no? Entonces esa parte pues me da mucho gusto verla y vivirla, ¿no? En concreto.
Ok, pues sí, sí, la verdad es que es muy gratificante, ¿no? Sobre todo usted que ha tenido ya un gran número de alumnos. Y bueno, un poco platicando en esta misma línea sobre la investigación, ¿cuál diría, y después de lo que leímos de sus líneas de investigación, cuál diría usted que es su principal línea de investigación y cómo llegó a ella? Bueno, yo creo que, pues bueno, uno eh, abreva en el posgrado, en el doctorado, en temas que le marcan a uno. En particular, bueno, pues yo me formé en un tema que se volvió después en el tiempo uno de los temas más importantes de la química teórica, que es la teoría de funcionales de la densidad, que hoy día pues, es muy, muy importante. En la época en que yo me formé, no tenía ese papel tan relevante, pero sí, desde luego, es un tema que lo forma uno en conceptos de química aterrizados en modelos matemáticos muy bien sustentados, y creo que esa parte pues fue muy formativa. Y después, pues con el tiempo, yo quería aplicar esos conceptos en biomoléculas, y entonces estaba yo buscando en dónde podía hacer estructura electrónica de biomoléculas, y pensando en hacer una estancia postdoctoral, empecé a buscar lugares y demás. Y, y bueno, yo lo que quería era combinar esa parte con estudios de dinámica molecular clásica y todo eso. Entonces, pues fui buscando en dónde poder hacer ese tipo de estudios fuera. Y cuando yo le escribía, bueno, por ejemplo, le escribía a Martin Karplus, ¿no? Que quería yo trabajar con él en ese tema en particular de estructura electrónica de biomoléculas, y él me respondió que ese era un tema ya, pues que ya no, que él ya no lo trabajaba, que él había hecho Sí. estructura electrónica cuando iniciaba su carrera, pero que ahora se dedicaba a proteínas. Y yo decía, pero es que yo lo que quiero es estudiar justamente estructura electrónica de proteínas. Y bueno, él en ese entonces dijo que no tenía interés. Y entonces estuve buscando y encontré un grupo que estaba desarrollando nuevos métodos y que quería aplicarlos en donde se pudiera, ¿no? Sobre todo en sistemas de muchos electrones. Y bueno, pues fue este grupo ahí en el Departamento de Física del MIT en donde pues sí tuvieron ese interés, y bueno, pues ya sí quise que queremos saber si podemos estudiar ese tipo de sistemas con esto que estamos desarrollando. Y yo la verdad no sabía muy bien cuáles eran las metodologías, en el detalle de las metodologías que estaban desarrollando. Y después, ya estando haciendo la estancia, pues me vine a enterar que eran técnicas que venían del estado sólido y que iban a venir a revolucionar la forma en cómo se hace la estructura electrónica hoy día, introduciendo estas técnicas de dinámica molecular ab initio vía métodos tipo que le llaman Cari-Parinello. Entonces ahí fue donde gesté pues la posibilidad de estar en esa línea de estudiar biomoléculas, estructura electrónica de sistemas de muchos átomos. Y finalmente lo pude concretar ya estando aquí, porque el programa que se desarrolló operaba en computadoras muy especiales, y dio la casualidad que cuando regresé a México estaban instalando una de esas computadoras. Y pues bueno, ahí empecé en eso, y pues ya me, por el hecho de que esas técnicas estaban ligadas a estado sólido, pues me empecé a meter a lo que son estudios de estructura electrónica de sólidos y superficies. Y pues bueno, es lo que hago ahora, ¿no? En lo que he seguido haciendo. Ok, doctor, pues muy interesante y sobre todo muy útil, ¿no? Y bueno, un poco ahora que nos ha contado lo que hace en el laboratorio y cómo llegó a su línea de investigación, ¿qué habilidades cree usted que debería tener un estudiante para poder trabajar en su grupo? Bueno, yo creo que pensando en habilidades, no en conocimientos, ¿no? Sino en habilidades, pues yo creo que pues la adaptabilidad para trabajar en grupo, y sobre todo en grupos interdisciplinarios, porque lo que hago ahora me conecta mucho pues con grupos experimentales. Entonces, la idea de no estar cerrado
a ese ambiente y tener la habilidad de trabajar en grupo, porque no todo el mundo tiene interés y esa habilidad, ¿no? Hay quienes hacen su trabajo muy bien en una línea muy particular, sin interactuar con mucha gente, pero en particular el tipo de trabajo que hago yo ahora, pues sí implica colaborar mucho con el experimento, y entonces eso sería una cosa, y tener pues la adaptabilidad para trabajar con computadoras a distintos niveles, ¿no? Hay alumnos que se interesan solo en el uso de la computación, otros que sí se interesan por programar y por meterse más a profundidad en esas cosas. Entonces, bueno, pues que cuando menos no estén, que tengan la habilidad para adaptarse a trabajar en computación aplicada y bueno, y en matemáticas aplicadas, desde luego. Ok, digamos entonces que aquí lo importante sería alguien que le guste la interdisciplina y que quiera estar todo el tiempo en constante movimiento, por así decirlo, ¿no? Que todo el tiempo sea inquieto. Bueno, sí, eso, Es cierto. pues eso siempre, ¿no? Es y bueno, una cosa creo que muy importante es el que muchas veces el trabajo teórico pues implica eh, mucha reflexión, y el trabajo independiente, ¿no? Entonces, también esa otra parte es relevante, ¿no? Que tengan una fuerte componente de independencia en su trabajo, ¿no? Pues porque a veces así ocurre, ¿no? Así ocurre. Y bueno, pues ahora lo estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Sí, bueno. Y Ese bueno, tipo de áreas. siguiendo un poco la misma línea de ideas de lo importante que es la interacción con gente que domina otras disciplinas, ¿qué otra disciplina hubiera estudiado usted si no fuera químico? ¿O qué otra disciplina le gustaría estudiar, además de la química? Estudiar, pues sí, no sé, bueno, me hubiera O bueno, que le guste, realmente, no necesariamente ya, estudiar. de estudiar, creo que me hubiera gustado estudiar física, desde luego, también, o biología, eh, como disciplinas, ¿no? En general, o algunas otras, pero que me gustan, pues también me gusta la historia, pero esa no sé si me hubiera gustado estudiarla, no lo sé, me atrae como disciplina, pero de estudiar, pues sí, biología, física, y bueno, también me debo reconocer que me gusta la medicina, aunque es por mi carácter hipocondríaco, ¿no? Ok. Pero, pero me gusta mucho leer, saber, enterarme de cosas de medicina. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Eh, bueno, pues no me queda nada más que agradecerle y es todo de mi parte. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la entrevista.